Muy buenos días, amada iglesia. Damos gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho en esta mañana. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor su dirección. Amado Señor, en esta hermosa mañana tu pueblo alaba tu nombre y da gracias por tantas misericordias que tú has mostrado hacia nosotros. Gracias, oh Dios, porque sabemos que tu obra, a través de tu Santo Espíritu, a favor de cada uno que ha creído, es continua, permanece para siempre, Señor. Y la obra expiatoria de nuestro Salvador Jesucristo, Señor, llena nuestros corazones, llena nuestras mentes, porque ha sido tan maravillosa que todos nosotros debemos estar muy agradecidos por lo que tu Hijo ha hecho por nosotros. Padre, en esta mañana nos ponemos en tus manos y te pedimos que tú nos guíes en el estudio de tu bendita y santa palabra, Señor. Que tú nos ayudes siempre a tenerla en alta estima, con mucho respeto, porque ella es bendita por los siglos, Señor. Y es en ella donde encontramos todo lo que necesitamos como creyentes. Oh Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, el cristiano como tal tiene muchos anhelos. Anhelo de progresar, anhelo de tener una familia, anhelo de casarse. Si es niño, anhelo de crecer, ser un hombre, ser una mujer, ¿verdad?, madura, ser profesional. Pero hay un deseo que la Biblia manda que debe superar a todos. Y para eso yo quiero invitarles a que todos vayamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. El texto en esta mañana nos habla acerca de un anhelo, un deseo que usted como cristiano debe tener de una manera especial. Y es por esa razón que yo le he titulado El anhelo del creyente. El anhelo del creyente. El texto o la porción que he escogido en esta mañana dice desead, desead. Nosotros lo entendemos en español muy claramente la palabra desead, pero en la Biblia tiene una connotación más profunda. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 1, versículo 8, dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Esa palabra os amo en ese contexto es la misma de desear. Por ejemplo, también en Filipenses capítulo 2, versículo 25 al 26 dice, mas tuve por necesario, Pablo hablando, enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía, escuche la misma palabra, gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Esa palabra gran deseo de veros es la misma, desear. Y miren cómo la Biblia también la aplica en Santiago capítulo 4, versículo 5 con respecto al Espíritu Santo. Santiago capítulo 4, versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? La misma palabra, el mismo significado que tiene
esta palabra desear. Desear. Hermanos, cuando vemos en el texto la palabra desear, es un mandato activo. Es un mandato que nos compete a ti y a mí de ejercer. No es algo que simplemente se da porque se da, sino más bien se da porque usted lo procura. Usted anhela. Usted dice, es un fruto de. Por eso el texto dice, desear de la manera más ferviente, como dice en cuanto a la persona del Espíritu Santo, celosamente, con gran deseo, de una manera única y especial. Todos nuestros anhelos, es válido que usted quiera trabajar, es válido que usted quiera ser un profesional, tener su empresa. Pero la Biblia nos dice en esta mañana que hay un deseo que debe superar a todos los demás, que debe ser más vehemente, que debe ser más intenso que cualquier otro. ¿Y cuál es? Dice el texto, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. La leche espiritual no adulterada. Amados hermanos, la Biblia nos manda a desear la leche no adulterada. ¿Y qué es la leche no adulterada? Cuando vamos a la cultura hebrea, nos damos cuenta que ellos producían leche como nosotros, pero sin tantos condimentos como hoy. La leche se daba natural. Así que para ellos cuidarla de que no se adulterara, era que no se llenara de bacterias, era que no estuviera en un estado donde perdiera su condición de leche. Y la Biblia usa ese mismo término con respecto a la palabra de Dios. A la palabra de Dios, mis amados hermanos. Por eso, la leche no adulterada se refiere a la leche que no ha sido alterada, diluida ni mezclada con ningún otro líquido o sustancia. Es leche pura, sin aditivos ni modificaciones. En otra palabra, es leche que su forma natural, sin haber sido sometida a procesos que cambian su composición original. En otras palabras, mis amados hermanos, Dios nos está diciendo por medio de la Escritura que el creyente debe tener un anhelo intenso por la palabra escrita tal como ella está, sin diluirla, sin cambiarla, sin alterarla, quererla oír como Dios mismo nos la ha dado, fielmente, no ligada con nuestras opiniones ni con nuestros deseos. El creyente tiene un anhelo profundo de oír la voz de Dios, de oír lo que Dios nos habla a nosotros. Nuestra iglesia tiene algo especial. Desde lejos todo el mundo sabe que aquí se predica la Biblia, porque hasta en el nombre dice Iglesia Bíblica Sinaí. O sea, el creyente y nosotros como iglesia, mis amados hermanos, debemos tener un anhelo tan profundo por estudiar la Biblia, por estudiar las Escrituras. Y dice el texto, como un niño recién nacido, como un niño recién nacido, anhela la leche. Todos nosotros sabemos qué pasa con un niño. Un niño sale del vientre y lo primero que anhela es ser amamantado por la leche maternal. Usted puede traerle muchas cosas al niño. Usted puede traerle juguetes, puede traerle, hacerle cosas de agrados,
para que se olvide del hambre. Pero el niño está claro de que quiere algo. Él quiere la leche que su cuerpo necesita. Y nada ni nadie va a calmar la sed que ese niño tiene a menos que le den la leche que él necesita. Asimismo, la Biblia nos ilustra a todos nosotros con respecto al hambre, al anhelo que todos nosotros debemos tener con respecto a la Escritura, mis amados hermanos. Con respecto a la Escritura. Cuando nosotros vemos el efecto que tiene este anhelo en la vida de un cristiano, marca cómo él va a vivir, sus decisiones, sus pensamientos, marca. Dice una frase, los doctores lo usan mucho: usted es lo que usted come. Dime de qué tú comes y te diré de qué tú padeces. Y ese es un dicho que nosotros bien podemos aplicar a la vida cristiana. Usted es lo que usted come, mis amados hermanos. Usted es lo que de lo que usted se alimenta. De ahí que usted va a recibir muchos frutos. Muchos frutos, mis amados hermanos. De lo que usted come. Y hermanos, amigos que están aquí en esta mañana, una persona con hambre no piensa bien, no trabaja bien, no ve bien, no hace nada bien. Porque el que está mal comido no puede pensar bien. Asimismo es el cristiano. Si no estamos llenos de la Escritura, de la palabra de Dios, no hay forma que nosotros podamos andar bien. Hermanos, nosotros estamos en septiembre, en el mes de la Biblia. Y este es un mes por el cual nos recuerda la importancia de esto que nosotros tenemos a la mano. En lo personal, yo no quiero pasar desapercibido esto. Creo que es algo que nosotros debemos recordar, meditar en el hecho de la Escritura, de la palabra de Dios, nuestro anhelo con respecto a ella. Con respecto a ella, mis amados hermanos. Porque el cristiano ciertamente recibe todo por gracia de Dios. Ciertamente todo es una dádiva de Dios. Pero la manera de usted disfrutarlo, oiga bien, mis amados hermanos, de disfrutarlo es por medio de la obediencia a la palabra de Dios. No hay otra forma. Es por medio de la obediencia de lo que Dios nos dice en su palabra. ¿Quiere usted crecer obedeciendo la palabra? ¿Quiere usted estar lleno del Espíritu Santo? Que el poder del Espíritu Santo se manifieste más claramente en su vida. Es por la palabra de Dios. No hay otra forma. En todos los aspectos espirituales de la vida del creyente, la obediencia a lo que Dios nos dice en su palabra es 1A para su vida espiritual. Es 1A. Por eso es que la Biblia dice claramente en el texto que hemos escogido: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Nótense como el texto dice: crezcáis para salvación. Sin ese anhelo del creyente de manera permanente, ¿usted cree que puede crecer a lo que Dios nos llama? ¿A lo que Dios quiere que usted alcance?
No hay ninguna forma, mis amados hermanos. No hay nada peor, por ejemplo, que el hambre. Cuando las personas tienen hambre, como que en ese momento, como que su mente no hay forma de que genere bien, que piense bien. Y hermanos, usted se imagina que usted esté en ese estado, en esa condición de que sin la palabra de Dios, en un día usted diga, yo no estoy bien, necesito con ansia leer la palabra de Dios y tener ese encuentro especial con la Escritura, ese encuentro que alimente mi alma, que alimente mi ser. Hermanos, eso marca la diferencia en nuestros corazones. Marca todo lo que somos. Y dice el texto, versículo 3, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Dice el texto, ustedes hacen eso si han disfrutado, si han recibido la bondad de Dios, la misericordia de Dios a favor tuyo y mío, mi amado hermano. En otras palabras, lo que dice el texto es que el anhelo del cristiano por la Escritura, por la palabra de Dios, es un efecto de haber recibido la bondad de Dios, y es una obra que el cristiano dice, si el Señor me salvó, ahora yo debo ser como un niño recién nacido que anhela con ansia crecer, anhela con ansia llenarse de la palabra de Dios, llenarse de todos los nutrientes de la palabra de Dios. Y hermanos, terriblemente de esto carecemos muchas veces. Podemos estar llenos, nuestras mentes pueden estar llenas de un montón de cosas, menos de la Escritura. Y este mundo es fácil en producir eso en nosotros. Por eso es que el llamado de Dios en esta mañana es desear, anhela fervientemente, anhela con intenso mayor la palabra de Dios no adulterada que cualquier otra cosa. Procura tener esa ansiedad de tener la palabra de Dios. De tener la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es eterna. Dice el versículo 24 del capítulo 1, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Hermanos, todo lo que hay aquí en este mundo va a perecer. Todos nuestros anhelos terrenales, dice el texto, van a perecer. Pero ¿qué va a permanecer para siempre? La palabra de Dios. La palabra de Dios va a permanecer para siempre. Hermanos, así que el cristiano tiene el mayor anhelo, tiene la mayor bendición, tener un anhelo que sacia, tener un anhelo que es bueno, un anhelo que restaura nuestras mentes y nuestras almas. Hermanos, tenemos un anhelo por el cual usted y yo podemos ser ambiciosos. Tenemos un anhelo que da beneficios aquí terrenalmente y en los cielos por toda la eternidad. Un anhelo
que es una bendición para ti y para mí. Para ti y para mí. Cuando yo veo que el Señor Jesús dice en Lucas que crecía en el conocimiento de la palabra de Dios, si eso es el Señor que lo sabe todo, y Él como hombre, como ser humano, la palabra de Dios dice que Él crecía en el conocimiento de la palabra de Dios, que su anhelo era conocer como hombre la palabra de Dios. Hermanos, si Él hizo eso, Él es el ejemplo. Porque aquí mismo en el texto nos dice, más adelante, dice en 1 Pedro capítulo 2, versículo 20, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. Amados hermanos, el Señor puso un anhelo más profundo en conocer la palabra, en vivir de acuerdo a la palabra. Tanto así que Él sufrió por obedecer la palabra. Él decidió preferir la ofensa, preferir el oprobio por la palabra de Dios. Y ese es el ejemplo que tú y yo tenemos en esta mañana. Ese es el ejemplo que tú y yo tenemos puesto. El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, para que todos nosotros sepamos cómo caminar en este mundo. En este mundo. Y si tú y yo nos ponemos este principio, este objetivo, no leer la Escritura por leerla, sino leerla con anhelo, leerla con esa necesidad de conocer más de ella, de aprender más de ellas. Todo el mundo te conocerá como un hombre que lee la Biblia. Todo el mundo te conocerá a ti como una persona que cree profundamente, tiene convicciones certeras de la palabra de Dios. Y eso a este mundo le cautiva, porque vivimos en una época donde las personas tienen convicciones que pasan. Un día una persona cree algo y al otro día cambia. Pero cuando encuentra una persona que tiene convicciones firme, que nadie la mueve, que nadie lo mueve, hermanos, eso es algo que impacta. Eso es algo que cambia todo lo que nos rodea. Incluso las personas que están a nuestro alrededor, por respeto, dejarán de decir muchas cosas. O empezarán a decir, ora por mí, ora por mi familia. Hermanos, yo he vivido eso en persona. He vivido viendo a otras personas que se acercan y dicen, yo quiero que tú ores por mí, que tú ores por mi familia. Hermanos, por eso no es producto de que alguien oyó simplemente de Dios. Es que esa persona vio en ti, vio la necesidad de buscar a Dios. Y hermanos, si
hemos recibido la benignidad, la bondad de Dios. Eso debe llenar nuestros corazones y nuestras mentes de tal manera que todas las personas puedan ver alrededor a Dios hablando a todo el mundo. Porque eso es lo que tú y yo hacemos. Vivir en base a la palabra de Dios. Vivir en base a lo que Dios nos ha dicho. Y es entonces la estrategia que tiene el enemigo para con todos nosotros. Movernos del fundamento. Movernos de lo que Dios nos ha mandado a desear fervientemente. Desear mayor que todas las cosas. Hermanos, el enemigo tiene una estrategia contigo y conmigo, por lo cual no podemos descuidarnos o cerrar nuestros ojos o dejar de procurar con ansia. Por eso de manera activa, el mandato es activo. Desead, anhela continuamente, permanentemente. No es un mandato que una vez ya uno lo cumplió, es desead ahora, anhela ahora la palabra de Dios, anhela con ansia la palabra de Dios. Y todos nosotros sabemos que si hay algo que fácilmente se va o fácilmente nos distraemos, es de ese anhelo. El enemigo trae muchos pensamientos a nuestros corazones, a nuestras vidas, para hacer que nuestros corazones dejen de desear lo que Dios nos manda anhelar con mucha ansiedad, con mucha intensidad, amados hermanos. ¿Y qué haremos para cuidarnos de este peligro? ¿Qué haremos nosotros, amados hermanos, para evitar caer en ese estado de frialdad, de falta de anhelo por la Escritura, por la palabra de Dios? ¿Qué harás tú y yo para procurar siempre estar cumpliendo lo que Dios nos ha mandado en su palabra? ¿Sabe qué haremos? ¿Sabe qué usted y yo debemos hacer? Lo que Dios nos ha dicho en esta mañana. Dice el versículo 1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Hermanos, si usted y yo hacemos lo que hemos aprendido en esta mañana, no hay forma, no hay manera que nadie nos mueva de la bendita palabra de Dios. Hermanos, cuando el creyente está enamorado de la palabra de Dios, miren, no hay cuentos, no hay historia, no hay orador. El creyente que ama la Escritura no come cuento. La Biblia, él va a anhelar siempre la Biblia. Todo orador, toda persona debe decir, háblame por la Biblia. Yo quiero oír la palabra de Dios. Yo quiero oír. Y hermanos, usted y yo tenemos YouTube, tenemos muchos medios hoy. Y si nosotros no ponemos ese fundamento claro, estaremos oyendo a predicadores que no enseñan la Biblia, que no enseñan la Escritura. Nosotros debemos tener en cuenta lo que Dios nos está hablando, anhelar la palabra no adulterada, la no diluida, la no cambiada. La no cambiada. Yo doy muchas gracias al Señor por la iglesia a la cual Él me ha traído. Si algo podemos alabar, es que aquí se enseña la Biblia.
Para mí, en esta mañana es un reto estar aquí, en este púlpito. Porque de este púlpito siempre se ha enseñado la Biblia y se ha enseñado la palabra de Dios. Bien fundamentada, bien instruida. Pero hermanos, este púlpito, este lugar, no es para que se quede la enseñanza aquí. Es para que usted y yo seamos personas de la Biblia, personas que lean la Biblia, que estudien con ansia la palabra de Dios. Si permanecemos en este fundamento, si nos mantenemos siempre, como dice el texto, anhelando la palabra de Dios, con esto concluyo, usted vencerá. Nadie lo podrá mover. No hay artimaña del enemigo que lo hará salirse del camino. Cuando el cristiano ama la palabra de Dios, tiene este anhelo con ansia, como el niño anhela la leche no adulterada de su madre. Así usted y yo permaneceremos hasta que lleguemos al destino final, al reino de los cielos. Dios me le bendiga a todos. Amén.